Entonces, listo. Pues vamos a hablar el día de hoy del tema de la salvación. Les decía que es el tema principal de la Biblia. Y al ser el tema principal de la Biblia, pues es un tema amplio, es central. Y es algo que debemos tomar en cuenta al hablar de él, porque entonces, pues no es algo que debemos pasar muy superficialmente o nada más así de a rápido. Tiene muchos detalles. Y de hecho, si ustedes vieron las escrituras, ahora las escrituras que vamos a ver son amplias. Y aparte les mandé una tabla con varias escrituras que hablan acerca del detalle de la obra salvífica, que también es de utilidad que ustedes hayan visto o que puedan ver después. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con el tema de hoy. Ahí está la pantalla. Ok, ya estamos en el tema 5 que es salvación, y vamos a buscar entender o responder una pregunta. De esto se va a derivar muchas cuestiones, pero vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿De qué nos salva Jesús y cómo? ¿De qué nos salva Jesús y cómo? De la ira Entonces, de Dios. vamos a ir argumentando un poco. Ya mi mamá ya lo comentó, ya lo estamos anticipando un poco, pues de la ira de Dios, dice las escrituras que de eso nos salva Jesús. Pero entonces, ¿por qué de la ira de Dios? O sea, ¿acaso Dios no quiere que nosotros estemos bien? ¿Por qué nos salva Jesús de Dios mismo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué Dios nos quiere, pues, eliminar o destruir Por nuestro propio Por, pecado. por nuestro pecado? Nos dice por Isa. Betty, desobediencia. adelante, Betty. Bueno, yo creo que no es que Dios nos quiera destruir, sino que precisamente Él lo que desea es que seamos salvos, que tengamos esa salvación por la que Él vino aquí a la tierra. Y por eso, pues, Él entregó su vida. Y Él, por ese mismo amor, no desea que nosotros, pues, conozcamos esa ira de Él. Eso es lo que yo creo entender. Ok, sí, es una realidad. Dios nos quiere salvar, pero ¿de quién nos quiere salvar? Pues del infierno, del castigo Del eterno. castigo eterno. ¿Que quién De lo va las a ejecutar? consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Las O sea, consecuencias del pecado, sí, pero en todo caso, ¿quién lo va a ejecutar? este, Satanás. no, Aquí, No, aquí, No, ojo, porque Cristo, Apocalipsis no. dice que es la ira del Cordero, ¿no? así es. ojo. Jesús, Cristo mismo. Aquí sí, tenemos que evaluar algo, porque sí tenemos esta visión de que Satanás es quien nos va a llevar al castigo eterno, bueno, sí, al castigo eterno, pero la Biblia no lo dice así. No. Y además sería como quitarle poder a Dios. O sea, ¿acaso Dios no tiene el poder para entonces que Satanás no hiciera eso? Sí lo tiene. Claro. O sea, es omnipotente. Pero entonces, ¿quién es el que va a ejecutar la sentencia de la muerte, de la muerte eterna? ¿Quién va a ejecutar la sentencia de las consecuencias del pecado? Pues bueno, es dice, Dios. pero dice la Biblia que Jesús no vino vino él a salvar, no a condenar, pero Ujú. dice que las maldades cometidas por nosotros es lo que nos aleja. O sea, por eso te digo, es consecuencia de que nosotros no obedezcamos. O sea, todo lo que hacemos hay una consecuencia buena o mala. Entonces nosotros elegimos, obviamente, pues como dice en Romanos, no todos hemos pecado y estamos lejos de su presencia. Por eso ya no alcanzaba ni los sacrificios, o sea, de toda el pecado que había, y entonces Dios tuvo que dar a su hijo como cordero perfecto. Ay, creo que ya estoy diciendo toda la, la clase, bueno, y entonces ya
Por eso es nada más consecuencia de nuestros propios actos. Pero volvemos a la misma cuestión. Pero ¿quién? ¿Quién ejecuta la consecuencia de los actos? ¿Acaso, voy a ponerme un poco pensamiento humano, ¿acaso Dios no pudo simplemente olvidarlos? O sea, simplemente como, pues bueno, ya, borrón y cuenta nueva, que es lo que, en parte lo que va a hacer Jesús, pero decir, pues ya, o sea, no es necesario ningún sacrificio. No es necesario que nadie dé su vida, ni mi hijo, ni yo mismo, para salvarlos. Simplemente yo los salvo porque yo sé que va a ejecutar la sentencia. Laura, adelante. Yo a mí me queda algo que pasó en el diluvio, ¿no? Que la ira de Dios ante el pecado del ser humano, la ira de Dios acabó con todos y nada más salvó a los que él creyó que eran justos. Entonces yo creo que conociéndose él y aún hizo ese pacto que ya no iba a volver a terminar con nosotros de esa manera. Entonces yo creo que puso como mediador precisamente a Jesús para el perdón de nuestros pecados y de alguna manera su ira, no nos alcance de la misma magnitud, ¿no? Ok, Porque seguimos pecando. ok. Aquí vamos entonces a complementar esta idea que dice Laura. Eh, la ira de Dios, ¿cuál es la función? Laura lo explicó bien con esta parte del diluvio. ¿Por qué, por qué Dios hizo el diluvio? Por la maldad de los hombres. Ahora, si ustedes llegaron a ver el video que les comento, ahí lo explica un poco mejor de esta parte de que Dios lo que quiere es que no haya maldad. El problema es que todos en algún momento hemos cometido algo malo, tenemos maldad, que esto también es un tema muy amplio. La parte de la caída de la humanidad y por qué de alguna manera Es. somos, pues tenemos cierta maldad. Entonces, pero todos la tenemos. Y si Dios quiere eliminar la maldad, pues en el proceso nos eliminaría a nosotros. Así es. Entonces, y quiero que veamos esta parte de Dios, porque es muy importante para entender la salvación. ¿Ustedes creen que Dios sería un Dios justo si permitiera que alguien que hace mal no recibiera las consecuencias de esa maldad? Ujú. Sí, Sí, tiene que sí ser sería justo. justo. Él es justo. Sí sería justo. ¿Creen que sería Ujú. justo si Él lo permitiera, que, No, No, que no recibiera consecuencias? no. no, porque aun Tiene que. cuando le dice a Moisés, ¿no? Cuando dice que va a perdonar y que lo perdona, pero que no se quedará sin castigo. Ajá, Ujú, Ahí habla de justicia, ¿no? Él es justo ahí. es Está correcto, perdonando, pero va a recibir consecuencias la persona que Así pecó. es ujú. correcto. es. Sí, Yo creo que Dios adelante. ¿Quién iba a hablar, perdón? sí, yo pienso que no es justo, aunque Él es justo y Él les va a dar, dice la Biblia, ¿no? A cada quien lo que merece. A lo mejor sí los perdona, pero no les va a dar el mismo privilegio que a los que son justos. Así es. Ok, Yo, a ver. yo pienso que es similar a lo que vivimos. Cuando nos hacemos discípulos, Él nos perdona, pero de muchas cosas que hemos hecho hay consecuencia. O Ujú, sea, tal vez, no sé, cometimos un asesinato. Entonces, tal vez Él nos perdona, pero tal vez tengo que pagarlo ante la justicia, o sea, sí va a haber una consecuencia de los actos que yo tenga. Entonces, pues si así lo hace, pues también Dios es igual, o sea, sí va a haber una consecuencia. Él nos perdona, pero sí va a haber una consecuencia. Aquí vamos a separar dos cosas. Una es las consecuencias y otra es la sentencia. Mm, Así Las es. consecuencias del pecado, esas Dios las permite, van a ujú, suceder y suceden. O sea, vean muchas historias de la Biblia de personas que aparentemente también son ejemplo, pero que sufren las consecuencias de sus pecados, entre ellos el rey David, David. entre ellos Abraham, Abraham, ajá, Abraham. entre ellos Salomón, Jacob. Entonces dices, pues son ejemplos de fe, lo son, pero aún así pecaron y tuvieron ujú, efecto consecuencia. ese pecado.
Todos los Moisés. personajes de la Biblia, a excepción de Jesús, pecaron y muchos de ellos, las consecuencias del pecado están en las Escrituras. Entonces, eso va a suceder, o sea, es algo que Dios permite. Pero la otra es la sentencia. La Biblia nos dice cuál es la justa sentencia por el pecado. ¿Y cuál es? La muerte. La muerte. La muerte, es correcto. La muerte espiritual. Y eso, sí y no. No, la muerte espiritual, pero cuando Él vaya a hacer el juicio, ya no va a ser solamente espiritual, sino va a ser física, va a ser de la totalidad del ser, de la persona. Entonces, de eso, esa es la condena. Eso lo hace Dios. Lo ejecuta Dios. Ahora, hay una diferencia aquí de lo que hace Dios y de lo que hace Jesús, porque Jesús, si ustedes acordarán, Él le ha sido conferido la autoridad de juzgar al mundo. Entonces, quien va a ser el que juzgue, no el que ejecute la sentencia, sino el que juzgue, va a ser Jesús. Ahora, sí, por medio de su palabra. Okay, ajá, pero aquí ya empiezan a entrar varios matices, que es lo que vamos a ver. Entonces, ok, ya vamos entendiendo que esto se empieza a enredar un poco, empieza a complicarse un poco, y de eso se trata, de que valoremos todo lo que Dios hizo, justamente para que nosotros pudiéramos estar con Él eternamente. Entonces, nos queda claro que todos somos pecadores, y que todos tenemos maldad, y que todos mereceríamos la muerte. Y quien no lo perciba así, le falta leer más la Biblia, le hace falta ver más qué es lo que es pecado para que entienda que es pecador. Adelante, Laura. Fíjate que sí sería muy importante, Miguel, que esto igual se diera a nivel. Se está parando. Miguel. Ya no se oyó. Laura, disculpa, se está pausando un poco tu video. Porque muchas veces creemos que, pero no tenemos en cuenta que ya, no sé por qué. Tú me dices. Sí, a Pero ver, sí me pedacitos. Si puedes escribir la idea, nada más lo que entendí, que creo que querías que se viera un nivel más. Que sí, que se debe a nivel de iglesia, Ajá. porque creemos que cuando ya Dios nos perdona los pecados, ya todo va a ser miel y dulzura. Y cuando vienen problemas por consecuencias de lo que ya hicimos anteriormente, creemos que Dios no es justo, y que a pesar de que somos discípulos, ¿por qué estamos viviendo eso? Y no tomamos en cuenta que son consecuencias de todo lo que ya habíamos hecho anteriormente. Ok. Pues bueno, yo estoy de acuerdo, pero esas decisiones, pues la tiene que checar el líder de región, Jorge y Patti. No, como clase, no así directamente, sino como clase, y cada quien pues debe defenderlo. Sí, lo estamos viendo pues, ahorita. la idea es de que de aquí No ustedes lo todos compartan con defender. con sus charlas y sus Sí, discípulas claro. y demás. Entonces, esa es la idea. Gracias. Vamos a seguir viendo. Miren, esta es la tabla que les compartí, que son los detalles de la obra salvífica. Y vamos a ir viendo algunas cosas que debemos entender relacionadas a la salvación. Una es, ¿qué es lo que hace en la salvación? ¿Qué es lo que hizo el sacrificio de Jesús? Y vamos a entender que Jesús hizo un sacrificio vicario. ¿Qué significa un sacrificio vicario? Vicario significa, en otras palabras, o como sinónimo, que es de sustitución. O sea, que quien debiera recibir ese sacrificio, quien debiera haber muerto, es el pecador, o sea, cada uno de nosotros. Y en vez de eso, es sustituido por alguien que va a recibir pues esa condena, que en este caso es Jesús. De eso es vicario, que nosotros, cada uno de nosotros debimos haber recibido esa muerte, es la justa condena, y sin embargo no la recibimos porque alguien nos sustituyó. Y expiatorio, eso significa que no solamente nos sustituyó, sino que con esa muerte alcanzó a cubrir la totalidad de los delitos.
O sea, no es insuficiente la muerte para la totalidad de los pecados de la humanidad, sino al ser Dios, Jesús es de gran valor su muerte, su sacrificio que cubre los pecados y los delitos de cada uno de nosotros. Eso es expiatorio, cubre todo. Ahora, ¿por qué? Pues porque merecemos morir como castigo del pecado. Aquí hay varias escrituras que confirman esta idea. Isaías 53:5, Lucas 22:19 al 20, y bueno, ahí tienen la tabla. No nos vamos a detener ahí, pero sí les recomiendo que la estudien para que vean cómo las escrituras apoyan esta idea. Vamos a ver otro punto acerca de la obra salvífica, la propiciación, que significa satisfacer. Esto es que Dios, para ser justo, necesita hacer que, o más bien, tiene que hacer que paguen los que causan injusticia y dolor, los que cometen pecado. Y hacer pagar, la Biblia lo usa como la ira de Dios. Voy a insistir, Dios no sería justo, solamente piénsenlo un poco. Si ustedes ven que un juez o un policía enfrente de él están cometiendo un delito, están golpeando a alguien hasta matarlo, o le están robando, y no hace nada, o lo hace así como, no pasa nada, no te preocupes, ahorita vemos qué hacemos con él. Si ves que no hay una indignación, no hay una ira, pues dirías, ¿qué clase de justicia es esta, no? Entonces, esa es la ira de Dios, cuando Él hace pagar a los que son injustos, y todos lo somos, en mayor o menor proporción si quieren, pero todos lo somos, y por ese delito, mereceríamos la muerte. ¿Cómo se ejecuta la muerte? Con la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la propiciación? Pues aplacar esa ira. Es de, mira, aquí se va a hacer justicia, por lo tanto ya no es necesario que ejecutes esta ira. ¿Y por qué? Pues porque merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado, porque Él es justo, Él necesita cubrir, Él necesita o Él tiene que hacer justicia, porque es propio de sus atributos. Si no hace justicia, no sería justo. Y aquí a veces lo malinterpretamos, pensamos que aquellos que se vuelven cristianos o que nos volvemos a Dios y lo obedecemos, con nosotros no aplica la justicia, que es un poco lo que nos decía Laura. Y no, sí aplica la justicia, pero ya no lo aplica con nosotros, lo aplicó con Jesús, aplicó esa ira con Jesús, por eso Él fue la propiciación. Al aplicarlo con Jesús, la satisfizo, y ya por lo tanto a nosotros ya no nos toca esa ira, porque ya lo hizo con Jesús, ya aplicó esa justicia con Jesús. ¿Qué otra cosa es importante de la obra salvífica? Y quiero que veamos esto, porque entonces no fue de a gratis el sacrificio de Jesús, no fue como, murió en ese momento y ya, sino recibió la ira de Dios. Vean esto, recibió la ira de Dios, cosa que nos tocaba a nosotros. O sea, no fue algo tan sencillo, y debemos valorar eso. Por otro lado, redención, nos trajo redención. A veces la redención se entiende más como que, pues bueno, alguien hizo algo para de alguna manera ya cubrir un poco el mal que hizo. Pero no, la redención, de acuerdo a como se entendía en la época bíblica, es el pago por un rescate. Se utilizaba esta palabra cuando alguien era esclavo y alguien quería liberarlo, pero pues el amo tenía que recibir algo a cambio para dárselo. Entonces, ese pago para liberar a ese esclavo, para rescatarlo, se le conoce como redención. Y fue lo que hizo Jesús. Ahora, no es tan sencillo como que, bueno, ya, Dios fue satisfecha su ira, por el sacrificio vicario y expiatorio de Jesús y ya, sino que también nosotros tenemos, somos esclavos del pecado. O sea, no solamente fue que lo que pecamos anteriormente y ya, sino que al estar pecando,
y al hacerlo continuamente nos volvemos esclavos del pecado, somos esclavizados y el pecado nos domina. Entonces, lo que hizo Jesús en su sacrificio fue liberarnos, fue hacer ese pago para que nosotros ya no estuviéramos esclavizados al pecado, para que ya no fuéramos parte del reino de Satanás y pudiéramos ser libres. ¿Se acuerdan un poco lo que dice esa escritura de Juan? De si ustedes son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad, y se mantienen fieles, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y también Jesús habla mucho de libertad, porque tiene que ver con esta idea de redención, de que a través de lo que Él hace, nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos liberados. Esta idea también tiene que ver un poco con la idea de santificación, pero esa la vamos a ver en temas más adelante. Y el último punto que vamos a ver, que no es lo único que tiene que ver con la obra salvífica, es la justificación y la reconciliación. La justificación es nosotros, por nuestro pecado, debemos recibir una condena de que somos injustos, somos declarados injustos y recibimos la condena que es el pago, la muerte. Pero con el sacrificio de Jesús, Él cubre el mal de ese pecado que nosotros tenemos y por lo tanto, legalmente se nos declara como justos, somos justificados. Ya tenemos ese título de tú eres justificado. Es como similar cuando, bueno, en un trabajo me pidieron la carta de antecedentes no penales de que no había cometido ningún delito. Es algo similar. Cuando Jesús hace ese sacrificio, nos justifica ilegalmente ante Dios, entonces nosotros ya no tenemos ningún delito, porque somos justos, porque nos cubre la justicia de Jesús. Esta es una idea que valdría la pena profundizar, pero que está ahí en las escrituras. ¿Y qué otra idea relacionada a esta? Es la de reconciliación. Y esto tiene que ver con la idea de santidad. Dios es santo y como ser santo no puede estar con personas o con seres o con objetos que no son santos, porque también su propia santidad haría que destruyera todo lo que no es santo, lo purificaría al punto de destruirlo. Entonces, si nosotros que no somos santos, que no somos puros, nos acercamos a Él, vamos a ser eliminados por su propia santidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacrificio de Jesús? Nos santifica, nos justifica, y al santificarnos y justificarnos, recibimos esa santidad que nos va a permitir, o que nos permite más bien, en tiempo presente, estar con Dios. Porque Él es santo y nosotros ya también tenemos esa santidad. Y esa santidad empieza desde el sacrificio de Jesús, de que nosotros también reconocemos que somos parte de ese sacrificio, pero va siendo progresivo. Es un tema que vamos a ver más adelante. Pero bueno, para que nosotros podamos estar con Dios, necesitamos recibir esa santificación. Y ese estar de nuevo con Dios, porque en un principio lo estaba la humanidad antes de la caída, se le llama como reconciliación. Podemos estar nuevamente cerca de Dios, porque ese es el deseo de Dios, que podamos estar cerca de Él. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de la obra salvífica. ¿Cómo ven? Son nada más algunos detalles de lo que hizo el sacrificio de Jesús. Entonces, está para profundizar. Si se dan cuenta, esta tabla o estos puntos tienen varias escrituras para que ustedes las puedan estar leyendo y puedan estar reafirmando y expandiendo y entendiendo mejor estos conceptos. Entonces, vamos a seguir. No, estaba viendo cuánto me faltaba. Faltan 5 minutos. Ok. La primera escritura que vamos a ver es Juan. Es Juan. Ay, quiero mover esto. Aquí está. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Una escritura hiperconocidísima, hasta sale en películas, pero que nos ayuda a entender. Es central para el tema de la salvación. Dice lo siguiente.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, esto es lo que dice esta escritura. Y de aquí, pues hay puntos que ustedes ya deben conocer muy bien, que Dios amó tanto al mundo, y no al mundo en sí, no al planeta Tierra, sino a la humanidad. Es una forma de decirlo. Amó a cada uno de nosotros, a la humanidad, a tal punto que dio a su Hijo unigénito. Unigénito hay que entenderlo como que es único en su tipo, como que es especial, es único en un aspecto especial, para que todo, ahora, ¿qué es lo que salva? Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que van a recibir entonces esta salvación? Aquellos que hacen las cosas bien, aquellos que no cometen ningún pecado. No, No, los que creen en Jesús. los que creen en Jesús. Ahora, Ujú. aquí hay algo un poco paradójico, Los que porque creen en el Hijo de Dios. los que creen en Jesús, de hecho, para que todo el que cree en él, refiriéndose a su Hijo unigénito, no se pierda. O sea, ni siquiera son todos los que creen en Dios, sino todos los que creen en Jesús. Aquí sí hay un punto, un detalle que debemos considerar. Ahora, son todos los que creen, no son todos los justos, porque ni siquiera los hay. O sea, no son todos los que hacen las cosas bien, porque también van a hacer cosas mal, sino son todos los que creen en Jesús. Este, ahora, creer no solamente es creer que Él existió, o que Él es el Mesías. Aquí, digo, se pierde un poco la fuerza ya de esta palabra en nuestro lenguaje, pero creer básicamente es, pues, obedecerle, es tener fe en quién es Él y por tanto obedecerle. Entonces, no solamente es, sí, yo creo en el Hijo de Dios, por tanto ya soy salvo, no, sino es creerle a Él, es creer quién es, creer y confiar en Él y obedecerle. Entonces, en ese sentido, pues sí, si tú crees y lo obedeces, pues obviamente te vas a esforzar por ser como Él, por obedecer sus mandamientos, porque vas a buscar, porque le crees, simplemente por eso, porque le crees. Entonces, esos son los que van a recibir la salvación. Pero sí es una cuestión de fe, no es una cuestión de todo lo que haces. No es una cuestión como comúnmente se le conoce de obras, sino de fe. Ahí, por ahí, mi mamá que estaba alzando la mano, adelante. Sí, yo lo que pienso es, Perdón, nada dice más creer. tantito, nada más tantito. Queda menos de un minuto, entonces les pido que se van a conectar para de aquí a las 9:30, seguir con el tema, ¿vale? Sí, yo Adelante. pienso que pues dice, ¿no? Que creer en él, y él dice que él es, bueno, o sea, se ve que él es la palabra, es la Biblia. Entonces, si crees en él, pues crees en la Biblia, y en la Biblia te dice que hay que ser obediente. Entonces, si eres obediente, si no, pues es un engaño, ¿no? Decir, creo en él y no obedecer su palabra. Por eso te digo, yo pienso que todo va relacionado. Si crees en Jesús, crees en su palabra, y en su palabra dice que hay que tener obediencia. Y también dice que la dependencia que tenemos que tener a Él para poder de verdad ser liberados del pecado. ¿Y qué es la dependencia? Pues estar en su cercanía, orando, leyendo su Biblia, etc.